Y para eso vamos a buscar en nuestras Biblias la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 1 al 4. Santiago, capítulo 3, versículo 1 al 4. Cuando lo tenga ahí, se pone de pie para que con toda reverencia demos lectura a la palabra de nuestro Dios. Del 1 al 5 vamos a estar leyendo. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Amén. Pueden sentarse. Entonces dice aquí el pasaje que leímos, que no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y menciona algo ahí, ¿verdad?, sobre la lengua, que las grandes naves, o sea, por ejemplo los barcos, ¿verdad?, son dominadas por un timón, que por ejemplo los caballos, ¿verdad?, usted sabe de que a veces un caballo, por ejemplo, desbocado, pues prácticamente es un ser indomable, pero dice que se les pone un freno con el cual pues podemos hacer que se nos obedezca, pero no así con la lengua, que es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Entonces, cuando hace la advertencia en la Escritura, ¿verdad?, no seáis maestros, muchos de vosotros, está recomendando la palabra. Ahora, ojo, no es que no vamos a buscar conocimiento, no es que no vamos a tratar de aprender, sino de que no querramos o que sepamos nosotros y estemos bien entendidos de lo que significa o la responsabilidad sobre el adquirir cierto conocimiento. Entonces dice ahí: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, hermanos míos, no quieran ser todos maestros, porque debemos saber que recibiremos mayor condenación, que debemos saber que todo conocimiento, nosotros debemos ser conscientes que todo conocimiento adquirido, ¿verdad?, tiene una responsabilidad. Y si al nosotros querer convertirnos en maestros, pues eso conlleva otra responsabilidad. Recordemos que la Escritura enseña, ¿verdad?, Jesús enseñó que ¿quién es aquel hombre que quiere edificar una torre, pero que primero no se sienta y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? O algún hombre, ¿verdad?, que quiere ir a la guerra, primero se considera a ver si puede hacer frente al ejército contrario. Entonces, que mire, nosotros, por lo general, las cosas en el Señor nosotros las tomamos a la ligera. Y todo prácticamente nosotros tratamos de acreditárselo a la fe. Tratamos de acreditarle o acreditarlo a que el Espíritu Santo está en nosotros y que por medio de Él pues nosotros podemos lograr cualquier cosa. Pero la verdad es que el camino del Señor no siempre nosotros actuando o viviendo arrebatadamente, inconscientemente, ¿verdad?,
no siempre las cosas van a resultar como nosotros pensamos. Por ejemplo, hemos mencionado muchas veces de que nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, para estudiar, nosotros somos así como un poco renuentes. Y hasta llegamos a decir, ¿y para qué si yo tengo el Espíritu Santo? Para hacer algo, para actuar algo, mire, piénselo, calcule. No, ¿para qué si Dios va a estar conmigo, si Dios me va a ayudar? No, si la Escritura dice que la fe sin obras es muerta. Pero realmente también vemos que Jesús nos habla o nos enseña de que hay veces donde debemos calcular. Hay veces donde nosotros debemos tener cuidado lo que vamos a hacer, lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Lo que anhelamos ser también. Y en este caso, pues, si estamos anhelando sabiduría, si estamos deseando sabiduría, ¿para qué es esa sabiduría? Es para considerarnos maestros, es para considerar de que, o para considerarnos que vamos a tener más conocimiento sobre otro y de que entonces vamos a tener, esto nos va a dar potestad, esto nos va a dar autoridad de andarle diciendo a todo el mundo lo que tenemos que hacer o no tenemos, o lo que tienen que hacer o no tienen que hacer. Ahora, ¿cuál es, decíamos, la razón de esto? ¿Cuál es el detalle de esto? Que el maestro recibe mayor condenación. ¿Por qué? Principios básicos de la Escritura. Al que más se le da, más se le demanda. Amén. Amén, hermanos. ¿Vamos entendiendo? Vaya pues. También dice la Escritura que de la manera en que juzgamos, ¿verdad? También nosotros vamos a ser juzgados. De la manera que nosotros, la medida que nosotros, ¿verdad?, le apliquemos a las personas, esa medida también se nos va a ser aplicada a nosotros. Entonces, ¿cuál debe ser la razón del conocimiento? ¿Cuál debe ser el objetivo de nosotros adquirir algún tipo de conocimiento? ¿Para qué debería ser? Debería ser para edificación. Primeramente mía y primeramente de los demás. Pero sucede algo, somos humanos, ¿verdad? Y dice la Escritura que el conocimiento envanece, que de repente el que nosotros experimentemos algún tipo de conocimiento, ¿verdad? Si nosotros no hemos añadido dominio propio, si ese conocimiento, como lo demanda la palabra en 2 de Pedro 1:6, que al conocimiento hay que añadirle dominio propio. ¿Por qué? Porque decíamos que el conocimiento envanece. Por ejemplo, imagínense que aquí hubiera, ¿verdad?, un grupo de alabanza y estuviera lleno de instrumentos. Y de repente ahí, y entonces viene el momento de las alabanzas y comienza, ¿verdad?, el tiempo de las alabanzas, y por ahí, entre las sillas ahí, está alguien que sepa de música. Pero aquel está allá, y entonces de repente hubo un error en los instrumentos. De repente una nota se le fue al hermano o a la hermana que estaba cantando. Entonces aquel que tiene conocimiento, ¿verdad?, detecta, ve y dice, ok, se equivocó. Y comienza, se equivocó por esta y esta razón. Y vuelve a suceder, se equivocó por esta y esta razón. ¿Por qué? Porque a veces el conocimiento conlleva, hermanos, si no hay dominio propio, ¿verdad?, el envanecerse, el pensar o el saber que ese conocimiento, o el creer, mejor dicho, que el conocimiento nos da a nosotros potestad de poder juzgar, que nos da a nosotros la libertad, o que nos sentimos con derecho. Ojo, es un sentir propio, no tiene que ser así, que nos sentimos con derecho nosotros de juzgar, nos sentimos con derecho. Sucede, hermanos, porque el conocimiento conlleva eso. Obviamente, ¿verdad? Imagínese, yo que sé, hermanos, un soldador
y está viendo que está soldando mal, su conocimiento le permite ver lo que está mal. Entonces nuestro conocimiento nos permite ver, hermanos, lo que está mal. Pero ahora a nosotros somos llamados ¿a qué? A edificar en base a su conocimiento, no a juzgar, no a criticar, no a pensar de que el conocimiento que nosotros tenemos, como le decía, nos da derecho a juzgar alguna cosa. Porque dice la Escritura que si nosotros juzgamos, ¿verdad? Ya no nosotros nos convertimos en jueces. Ya no opera sobre nosotros la gracia, porque nosotros nos estamos considerando jueces. Entonces, por eso dice ahí que sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, que el querer ser nosotros algo, el querer ser maestros, ser enseñadores, mire, recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad. Mateo 12:37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y nosotros cuando leemos esto, entonces nosotros automáticamente pensamos en las malas palabras. Dios me va a juzgar si digo malas palabras. Y sí, tiene razón, ¿verdad? Dios me va a juzgar si soy mentiroso. Claro que sí tiene que ver. Pero también tiene que ver con lo que nosotros hablamos y decimos. También tiene que ver con lo que nosotros enseñamos. ¿Me va entendiendo, hermanos? ¿Seguro? Porque de eso, por nuestra palabra, por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Porque toda palabra, hermanos, de nuestra boca está delante del Señor. Nosotros hablamos muchas veces deliberadamente y pensamos que eso va a pasar desapercibido delante del Señor. Mire, la gente va allá delante de un abogado y se casa y hace un compromiso y le preguntan: ¿promete ser fiel en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en alegrías, en problemas, en dificultades? Bueno, y la gente dice: sí, prometo, sí, acepto. Mire, esas palabras, y si un hombre viola esas palabras, si una mujer falta esas palabras, hermanos, eso ya es tomado en cuenta delante del Señor. Todo, hermanos, palabra, hermanos, está delante del Señor que nosotros proferimos con nuestra boca, con nuestros labios. Hermanos, toda deslealtad, hermanos, va a ser juzgada. Toda promesa, hermanos, rota, incumplida. Por eso dice la Escritura que Dios, ¿verdad?, que no se complace en los insensatos. El insensato es el que muchas veces hace promesas a la ligera, pronuncia palabras a la ligera, sin tomar en cuenta realmente lo que significan las palabras que está diciendo, las palabras que está declarando delante del Señor. Que toda, absolutamente toda palabra, ¿verdad?, es tomada en cuenta delante del Señor, y seremos justificados o seremos condenados por esas palabras. Entonces, los que enseñamos la palabra, los que predicamos la palabra, los que estamos encargados, hemos adquirido cierto conocimiento en predicar y anunciar la palabra de Dios, hermanos, a nosotros se nos va a demandar toda cosa que digamos. Se nos va a demandar lo que nosotros aquí parados lo dijimos y no lo cumplimos. Lo que nosotros fuimos allá, no sé, a una casa a visitar. Fíjese que tengo un problema ahí con mi pareja, y bueno, ok, ahí va el pastor, ahí va el anciano, quizás ahí va el diácono, no sé, y a dar aquel consejo: no, mire, tiene que amar a su esposa, tiene que tratarla como vaso frágil, tiene que... Y si nosotros no hacemos eso,
O vamos a ser condenados o vamos a ser justificados. ¿Por qué? Porque estamos viendo la responsabilidad de que nosotros, ¿verdad?, tomemos una labor o un trabajo de enseñanza. Y que debemos saber que vamos a acarrear, y el que hace esto acarrea mayor condenación. O sea, se le va a demandar mucho más. ¿Qué sucede cuando de repente algún maestro de escuela, o un maestro en general, de repente nos damos cuenta, vemos la noticia o nos dicen de que de repente participó algún acto inmoral? ¿Qué es lo que nosotros automáticamente pensamos? Imagínense un maestro secular, un maestro de escuela, como le decía, o de colegio, y de repente se ve involucrado en un acto inmoral, y vale más que es maestro, decimos nosotros, y vale más que es el que le enseña a nuestros hijos allá en la escuela. ¿Qué les podrá enseñar a nuestros hijos en la escuela? A saber qué les ha enseñado. Entonces, porque nosotros, ¿verdad?, cargamos esa gran responsabilidad en aquel que se supone que es un educador. Asimismo, los que adquirimos conocimiento en Dios, nosotros nos convertimos en educadores. ¿Educadores de qué? De un pueblo delante de Dios. Ahora, la diferencia es que allá en lo secular, ¿verdad?, pues allá la gente se la arregla con la ley. Y si puede, pues se la arregla, y si puede burlarse de la ley, pues lo hace, porque es el mundo, y el mundo pues predomina la injusticia muchas veces. Pero ahora del Señor nadie se puede burlar. Ahora al Señor nadie lo puede pasar por alto. Ahora del Señor toda palabra nosotros vamos a dar cuenta. Ahora, delante del Señor, por nuestras palabras, seremos justificados o seremos condenados. Entonces, todo conocimiento y todo lo que nosotros vamos, porque llega el momento donde ese conocimiento tenemos que aplicarlo. Y probablemente no seamos predicadores de la iglesia, o seguramente no vamos a ser el pastor, seguramente aunque no tenga, ¿verdad?, un nombramiento de anciano, no sé, pero de repente lo que usted ha recibido de Dios, el conocimiento que usted ha recibido de Dios, de repente le toca aconsejar a otra persona. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta nosotros? Primeramente, ¿cuál es la intención de aquel consejo? Aquel consejo, aquella palabra, aquello que nosotros podamos enseñar a otra persona, tiene que ir completamente limpio, sin la intención, primeramente, de juzgar a nadie, porque no somos jueces. Primeramente, sin la intención de juzgar, sin la intención de menospreciar, sin pensar de que nosotros somos mejores. Por eso dice la Escritura, ¿verdad?, que si alguno es encontrado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Considerándote a ti mismo, que no vayas a ser tentado también. Porque el hermano o la hermana está siendo tentado de cierta manera hoy, pero mañana puedo ser yo tentado en lo mismo. Ahora, dice la Escritura, ¿verdad?, en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os seráis medido. Dice ahí en el 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Por qué nosotros somos llamados, hermanos, a ser irreprensibles? Por esta razón. Porque a veces nosotros queremos andar corrigiendo a todo mundo.
a veces nosotros queremos andarle enseñando a todo el mundo, diciéndole qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer, y ni siquiera nos hemos corregido nosotros. O estamos participando, ¿verdad?, de los mismos pecados, solo que con otro nombre. O estamos haciendo lo mismo o cosas peores, ¿verdad? Y quizás hasta hoy permanece oculto. Entonces, debemos nosotros, hermanos, limpiarnos de toda hipocresía. Por eso debemos tratar de nosotros de ser irreprensibles. Nosotros somos buenos, ¿verdad?, para exigir lo que no damos. Nosotros somos buenos para demandarle a la gente que haga las cosas que nosotros no hacemos. Nosotros somos buenos para decirle a la gente que haga sin nosotros querer hacer. Como los fariseos, que dice que ponían pesadas cargas, dice, en el pueblo, y que ellos, pero ni con un dedo querían mover. Entonces, por excelencia nosotros somos así. Por naturaleza nosotros somos así. Pero recordemos que el Señor nos llama, o somos llamados a nosotros a renunciar a nuestra naturaleza. Que el principio, o un principio muy importante para la enseñanza es, primeramente, dar el ejemplo. Principio necesario en la enseñanza es, primeramente, dar el ejemplo. Porque si no, entonces se va a ver afectada nuestra enseñanza. Y aparte de que va a ser afectada, tanto en el sentido, ¿verdad?, de que puede ser que no sea tomada, puede ser que vayamos a ser avergonzados, incluso pues hasta podemos ser juzgados, porque lo sabemos, porque lo entendemos, y no lo hacemos y no lo practicamos. Mire, delante del Señor no hay palabras nuestras que nos puedan justificar. Fíjese que a veces cuando, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? A mí me ha pasado con mis hijas, que hay cosas que ellas de repente, hay algo que ellas no hacen, o de repente hacen algo malo, y entonces a la hora de reprenderlas o de castigarlas, uno se da cuenta que fueron conscientes del mal que estaban haciendo. Y entonces, pero sucede que nosotros somos así también a veces. A veces hacemos el mal con conciencia. A veces hacemos, ¿verdad?, lo que a Dios no le agrada, sabiendo que a Dios no le agrada. A veces no es ni por ignorancia. Y ese conocimiento, mire, y entonces hay personas que pueden hablar o presumir de cierto conocimiento, pero lo que nos damos cuenta es que ese conocimiento más bien nos juzga. Ese conocimiento más prontamente nos acusa. Fíjense que hay un pasaje de la Escritura donde Jesús condena a los fariseos, porque dice que los fariseos decían a sí mismos que si nosotros hubiéramos estado en el tiempo de nuestros padres, o sea, en el tiempo de nuestros antepasados, nosotros no hubiéramos condenado a los profetas del Señor, no los hubiéramos dado muerte. Y ellos pretendían enamorar a Dios, ellos pretendían quedar bien con Dios con esas palabras. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Sus mismas palabras los condenan, porque son hijos de los que mataron a los profetas. Entonces nos damos cuenta que realmente, mire, el ser entendidos, nosotros no debemos usar por ninguna razón, y ni siquiera tratar de impresionar a Dios
porque sabemos o conocemos algo, porque lo más seguro es que el mismo conocimiento que tenemos nos va a condenar. Y como le digo, no es que no vamos a tener conocimiento, porque dice la Escritura en segunda de Pedro 3:18, que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios. No, el objetivo de esta enseñanza es que usemos bien el conocimiento. El objetivo de esta enseñanza es que sepamos para qué nos sirve el conocimiento. Y que si nosotros no lo usamos adecuadamente, este conocimiento nos puede condenar. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Lucas 12:47 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mire esto, dice que aquel siervo, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Al que mucho recibe, o el que mucho se le ha dado, mucho se le demandará, dice ahí. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Mire, las posiciones en el mundo son muy diferentes a las posiciones en el Señor, ¿verdad? Allá en el mundo, ¿qué sucede? Le dan un nombramiento a una persona y ¿qué sucede? Por ejemplo, imagínese que usted llegó a un trabajo, digamos así, usted llegó a un trabajo y le tocaba, usted fue contratado como aseador o aseadora de aquel lugar, por poner un ejemplo. Pero usted era una persona muy observadora, Dios le dio mucha inteligencia, comenzó a aprender, en aquella empresa comenzó a adquirir cierto conocimiento y luego asciende de puesto, luego es ayudante. Luego está al cargo de algún departamento, vuelve a ascender y lo nombran, ¿verdad?, jefe de aquel departamento, encargado de aquel departamento. ¿Qué pasa? Esta persona asciende, esta persona va adquiriendo cierto estatus, por decirlo así. Esta persona, ya ni quiere a Dios, ni volvió a tocar la escoba. Porque el mundo es así. Pero en el Señor, ¿quién es el más grande? ¿Ah? ¿Cómo? El menor. En el Señor el más grande es el menor. En el Señor el más grande es el que sirve. En el Señor el más grande es el que se humilla. En el Señor es todo lo contrario. Entonces, a quien más se le da, más se le va a demandar. Al que el más se le da, mire, allá en el mundo se le da, porque te lo ganaste. Allá en el mundo se le da porque, por un reconocimiento. Aquí en el Señor se le da porque es una responsabilidad. O sea, todo lo que el Señor nos da es una responsabilidad. Lo que el Señor nos da no es porque te lo ganaste, mi siervo fiel. ¿Cuál, hermano? Se dice el Señor que aquel que cuando termina toda su labor y le dice, amo, ya terminé, bueno, ahora dale con lo que sigue. Amén, hermanos. Así es en el Señor. Entonces no es de que el Señor nos da algo, porque soy el más fiel, porque soy el más bueno, porque soy el pastor, porque trabajo más que otros. No, te estoy dando una responsabilidad. Y con lo que te estoy dando, vas
a tener que un día darme cuenta qué fue lo que hiciste con lo que te estoy dando. Quería mucho conocimiento, ok, viví en ese conocimiento y predicar ese conocimiento. Querías hijos, pues instruirlos en el camino del Señor. Querías un negocio, pues, ¿qué vas a hacer con ese negocio? Querías un trabajo, ok, ¿qué vas a hacer con ese trabajo? Amén, hermanos, ¿me entiende? Todo, hermano, mire, todo, absolutamente todo, hermanos, el Señor nos va, de todo lo que el Señor nos da, el Señor nos va a demandar. Ahora, nosotros le pedimos algo al Señor, ¿cuál es el propósito de aquello? ¿En qué voy a ayudar? ¿En qué voy a beneficiar? ¿En qué voy a yo a colaborar para la obra del Señor? Mire, han venido personas, hermano, pidiendo por un trabajo. El Señor les da un trabajo. Y yo le pido, hermano, al Señor que me dé un trabajo adecuado para ir a con un horario adecuado para ir a la iglesia. ¿Cuál, hermano? No volvieron a unir a la iglesia. Entonces, ¿usted cree, por ponerle un ejemplo, que Dios no va a demandar eso? Claro que lo va a demandar, porque el Señor se lo dio. Hermano, mire, yo estoy pidiendo al Señor mi negocio para poder tener mi tiempo, para poder tener una mejor condición. Y si no le cumple el Señor, ¿usted cree que el Señor no lo va a demandar? Claro que lo va a demandar. Ok, vino, el Señor le dio trabajo, el Señor le dio negocio y está en la iglesia. Ahora, de lo que el Señor le provee por medio de aquel trabajo y de aquel negocio, ¿le da al Señor lo que le corresponde? Si no lo hace, el Señor lo va a demandar. Si a veces no le damos, hermanos, ni de lo que nos regalan, el Señor me proveyó, decimos nosotros. Mire, tal hermano, sin pesto, pero mira, el Señor me proveyó, mi hermano, mi Diosito es fiel. ¿Y usted es fiel? ¿Sí? Regresándole lo que le corresponde al Señor, porque la Biblia, hermanos, todo, Abraham, antes de la ley, hermanos. Pero Abraham, ¿cuál ley? ¿Cuál ley que decía tienes que ofrendar, tienes que diezmar antes de la ley? Lo que Dios le proveía, él retribuía al Señor. Jacob, su hijo, hizo lo mismo, hizo promesa con el Señor. Y a nosotros nos tienen que estar puyando, hermano. Y a nosotros hasta nos caen mal los pastores que nos hablan de esto, pero también es la palabra de Dios. Entonces, de todo, hermano, lo que quiero decirle yo al final es que de todo lo que Dios nos dé, Dios nos va a demandar. Y al que más se le da, mire, ojo, no le voy a decir cuando el Señor a uno se alegra, pero uno tiene que ser consciente también que al que más se le da, más se le demanda. Deberíamos nosotros sentirnos aún más comprometidos con Dios, pero lo que hacemos nosotros es volar mejor con lo que Dios nos ha dado. Lo que hacemos nosotros es olvidarnos de Dios e irnos con lo que Dios nos dio. Lo que hacemos nosotros es apropiarnos de lo que Dios nos dio como que si fuera nuestro, como si hubiera sido por nuestra capacidad, como si hubiera sido porque no necesitamos en ningún momento de Dios. Pero hermano, por eso el apóstol Pablo decía, ¿y qué tienes y qué tienen que no hayan recibido? Sí, todo lo hemos recibido del Señor. Entonces todo es del Señor. Y vamos a dar cuenta y se nos va a demandar de todo eso. Entonces, asimismo, en todo conocimiento, asimismo en toda palabra, asimismo en todo entendimiento, hermanos, se nos va a demandar. Hay gente, hermanos, que así livianamente dice, no, yo sé, pastor, yo sé que la Biblia dice que hay que ir a la iglesia. Hermanos, eso se va a demandar. Lo sabía. Y dice que
¿Y qué vamos de leer en Lucas 12:47? Que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó e hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hermano, mira, a veces nosotros, claro, la Escritura dice que es verdad, el Señor al que toma como hijo y al que ama, pues es azotado por el Señor. Pero a veces nosotros andamos aguantando unos azotes, hermano, que no tendríamos que aguantar, porque conociendo la voluntad de nuestro Señor, no la hacemos. Porque sabiendo lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada y lo que Dios nos pide, no lo hacemos. Y son grandes azotadas que nos dan, hermano. ¿Por qué? Estamos viendo que no querráis ser muchos maestros. Porque a veces el conocimiento lo queremos para eso. Pensamos que solamente el conocimiento nos convierte en eso. Jueces y maestros. Jueces y enseñadores. Jueces porque nos gusta juzgar, ¿verdad? Jueces y autoridades. No, se nos va a demandar. Y vamos a ser justificados o vamos a ser condenados como nosotros respondamos a ese conocimiento. Como nosotros actuemos, ¿verdad?, conforme a ese conocimiento. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Dice en Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Mira, hermanos, sabemos que la base de todo es el amor. Y dice la Escritura que todas nuestras cosas sean hechas con amor. Si en ese conocimiento nosotros realmente andamos en todo amor, lo vamos a poder ministrar de la manera correcta. Lo vamos a poder ministrar o administrar de una manera que va a ser para edificación, le decía. Edificación propia y edificación de los demás. Eclesiastés 12:9. Entonces, si no hay amor, bueno, recordemos que allá en 1 Corintios 13, después de que nos habla de los dones, ¿verdad?, dice la Escritura, pero he aquí yo les presento un camino más excelente, y es el amor. Eso es lo más excelente, hermanos, que nosotros podemos tener, o que nosotros deberíamos desear. El amor. Tener amor, que predomine el amor de Dios en nuestras vidas, el amor ágape, el amor puro, el amor limpio, el amor sincero, el amor, verdad, que se sobrepone a todo conocimiento, a todo don, a toda posesión, absolutamente a cualquier cosa, hermanos, que nosotros muchas veces resaltamos. Nosotros muchas veces resaltamos más los dones que el amor. Resaltamos más el conocimiento que el amor. Resaltamos más las posesiones que el amor, los logros que el amor. Le damos mucho más valor a todo eso, ignorando que si nosotros, y primeramente, ¿verdad?, el amor de Dios predomina en nosotros, entonces todo lo demás lo vamos a poder administrar de una mejor manera. Eclesiastés 12:9 dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad.
Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, ¿cuál debe ser nosotros a los que nos toca enseñar y a los que nos toca predicar? ¿Cuál debería ser la intención de realmente nosotros querer adquirir conocimiento? Dice que entre más sabio es el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Ese debería ser, y procurar que el predicador procure hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. O sea, esto es que edificar. Debe ser con la razón estricta de que si nos toca enseñar a otros, si nos toca predicar, si nos toca hablarle a Dios de otros, debe ser para edificar. Y dice ahí en el 11 que las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien hincados, o sea, como clavos bien, decimos nosotros, puntudos. Así es nuestra manera de, nuestro hondureñismo, ¿verdad? Como clavos bien puntudos son las de los maestros de las congregaciones. Porque la palabra, hermanos, hemos dicho, tiene la suficiente autoridad. Y la palabra, hermanos, es bastante exigente. La palabra de Dios es lo suficientemente, o tiene la suficiente autoridad, hermanos, para indicarnos lo que está bien y lo que está mal en nuestras vidas. Amén, hermanos. Así como cuando la iglesia se queda calladita, ¿verdad? Es que los clavos están bien puntudos. Es que las palabras se están sintiendo como aguijones, ¿verdad? En la carne. Porque en el alma, dice el hermano, porque esa es la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios, que nos habla con toda autoridad y toda verdad, valga la redundancia, a nuestras vidas. Entonces, el trabajo del predicador, ahora imagínense, añadirle o querer nosotros añadirle otra cosa a esa palabra, no es correcto. La intención debe ser siempre edificar. La intención, claro, en amor. Mire, el que ama, aunque la palabra sea dura, trata de edificar. El que no ama, el que no está en amor, se esfuerza en que la palabra solamente se vea dura. Se esfuerza en querer dar a demostrar, querer dar la impresión, porque sucede así, hay muchos que así lo sienten y así piensan, hermanos, que vean de que yo hablo la verdad. Mostrarse como aquellos que no le tienen miedo a nadie, que a nada ni a nadie, y supuestamente están hablando la verdad. Pero realmente, o quizás han dejado el amor a un lado, pero quizás han dejado el deseo de edificar, hermanos, la vida del oyente, la vida del que está escuchando, la vida del que está recibiendo, hermanos, la palabra de Dios. Y eso tiene que ser muy cuidadoso, porque, como le decía, hay muchos que su afán es mostrarse como maestros. La vez pasada vino alguien y me dijo, pastor, me dice, estábamos recibiendo las clases de doctrina. Me dice, pastor, me dice, yo también quiero enseñarme. Me ha gustado esto, me gusta cómo usted enseña la doctrina, yo también quiero enseñarme. Entonces yo le dije, mire, no lo haga por esa razón. Porque no crea, el estar enseñando estas cosas conlleva una gran responsabilidad. El estar hablando de todas esas cosas
No solamente es por hablar, no solamente es por querer exponer ahí un conocimiento, sino también que somos responsables, o el que está ahí al frente enseñando, tiene una gran responsabilidad, que primeramente es él mismo creer esas cosas, ¿verdad? Vivirlas y luego transmitirlas. Pero no crea que es solamente por el afán de querer exponer un conocimiento, no solamente es por secular, ¿verdad? Que si uno trabajaba de lo que a uno le gustaba, entonces uno nunca más iba a trabajar. O sea, ¿a qué se refiere eso? Que por lo general, ¿verdad?, a ninguno de nosotros nos gusta nuestro trabajo. Pero si nosotros buscamos a trabajar de algo que realmente nos guste, no lo íbamos a sentir como un trabajo, no iba a ser cansado, no iba a ser aburrido, porque estábamos haciendo lo que realmente nos gustaba. Es lo que trataban, ¿verdad?, de hacer sentir en ese tiempo. Entonces, en lo secular, pues, así se maneja, es lo que le quiero decir yo. En lo secular, pues, así se maneja. Pero, como estamos hablando, ¿verdad?, de que la palabra es todo lo contrario, o muchas veces, o por lo general, o la mayoría de las veces, es todo lo contrario a lo secular, porque recordemos que dice la Escritura que esta no es sabiduría terrenal, ni de príncipes de este siglo. O sea, no es un conocimiento, ¿verdad?, que viene transmitido de una generación a otra, que alguien pensó, alguien escribió, alguien se inspiró, y entonces ahora lo va transmitiendo de una generación a otra. No, ni tampoco es inspirada terrenal, ni tampoco es por cosas del hombre, es celestial, es sabiduría de lo alto. Entonces, por eso no es conforme a los pensamientos, doctrinas o enseñanzas del hombre natural o de este siglo. Bueno, entonces le decía, como en el Señor no es así, sino que en el Señor esto conlleva, le decía, una responsabilidad. Aquí en el Señor no tenemos nosotros que querer tratar de demostrar nada. No, aquí es todo con responsabilidad. Aquí es sabiendo nosotros a qué nos estamos metiendo y de qué es lo que estamos hablando. Cuando yo conocí al siervo del Señor, al fundador de este ministerio, ¿verdad?, nuestro hermano Gabriel, y cuando yo vi cómo Dios lo usaba, hermano, claro, todos estábamos impresionados, ¿verdad?, de la manera que Dios lo usaba. Y recuerdo que yo hasta dije, quiero ser profeta, dije yo. Y hasta me puse así como Superman, hermano. Quiero ser profeta, dije yo. Pero a medida, hermano, lo íbamos conociendo y conociendo sus padecimientos, conociendo su forma de vivir, conociendo lo que había tenido que renunciar, el precio que tenía que pagar por todo lo que, hermano, se me fue bajando fui bajando los brazos, me fui quitando la capa, porque sucede eso, hermano, que nosotros podemos, a veces queremos incursionar en áreas porque nos llaman la atención, y puede ser que en el Señor también, ¿verdad?, de alguna manera, pero realmente nosotros, en el Señor se trata de que si vamos a hacer una torre, si vamos a construir, a edificar una torre, dice la Escritura, que primero hay que calcular los gastos, a ver si tenemos lo que necesitamos para acabarla. No sea que después, dice, que haber puesto el cimiento y no podamos acabarla, todo lo que lo vean comiencen a hacer burla
¿Ha visto usted, hermano, muchas casas que se quedan en los cimientos? Hermano, pasaron 20 años, 25 años y aquellas casas quedaron en los cimientos. A veces como cristianos nos sucede lo mismo. Quedamos en el cimiento. Claro, está la fe en nosotros. Claro, está en nosotros la devoción de orar, leer la Biblia, pero la casa en sí nunca se comenzó a edificar. Porque al principio pensamos que solamente era de hablar en lenguas, que solamente era de estar en la iglesia todos los días, que solamente era de orar y leer la Biblia. Claro, ese es el fundamento, ¿verdad? El fundamento de Cristo, ¿verdad? Comprender que Cristo murió por nosotros y ahora nosotros debemos vivir para Él. Ese es el fundamento. Y está bien, pero somos llamados a edificar. ¿Cómo edificamos entonces? Por medio del consejo de la palabra. Por medio de ahora venir a la práctica de la palabra, que no solo es orar, que no solamente es leer la Biblia, que no solamente es confesar a Cristo con mi boca y en mi corazón, sino que nos dice cómo comportarnos en nuestro trabajo, cómo comportarnos en nuestra casa, cómo comportarnos en la iglesia, que nos dice qué es lo que le tenemos que ahora nosotros dar al Señor, de qué manera se lo vamos a dar, de qué manera le vamos a andar en un camino que agrada al Señor, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que responder, cómo tenemos que callar. Todo ese montón de cositas que hay que ir aprendiendo para que nosotros vayamos edificando. ¿Me entiende eso, hermano? Entonces muchos se quedan en el cimiento porque nunca empezaron a edificar, nunca comenzaron a calcular. Ok, el Señor me pide esto, el Señor me pide lo otro, el Señor aquí. Para esto, hermano, para esto por lo general todos tenemos el presupuesto. ¿Sabía usted? Sí, todos tenemos el presupuesto, pero no queremos desembolsar el presupuesto. En nuestro caso, ¿cuál sería el precio? Hablando espiritualmente, ¿cuál es el precio? Tomar nuestra cruz, ¿verdad? Como hablamos la vez pasada. Tomar nuestra cruz, renunciar a nosotros mismos todos los días. Entonces, hay gente, como le digo, que piensa que solo es de venir a la iglesia, orar, leer la Biblia, pero nunca quiere pagar el precio para poder seguir edificando. Entonces se queda en los cimientos. De ahí no pasó. De ahí no avanzó. Sigue en la iglesia pero sin avanzar. O se va de la iglesia con lo que aprendió de Cristo y todo, y dice que adora al Señor allá a su manera en su casa, pero se quedó solo con eso. Pero también el Señor nos llamó a ser miembros de su iglesia. También el Señor nos ha llamado a ser parte del cuerpo, a integrar el cuerpo de Cristo. Entonces, sucede muchas veces eso, decíamos. Entonces, tenemos, claro, le decían, no es que no vamos entonces, ay hermano, entonces el conocimiento no lo voy a buscar o mejor no es eso. Tenemos que abundar en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios. El conocimiento nos va a ayudar a cómo adorar mejor al Señor, cómo agradarle mejor. Lo que estamos tratando de ver es que somos responsables del conocimiento y de que no vayamos a pensar que el conocimiento nos da potestad o autoridad de juzgar o de creernos nosotros maestros o enseñadores de todo el mundo sin ser conscientes, para comenzar a hablar cosas, ¿verdad?, inconscientemente,
hermanos, de las cosas que hemos entendido y realmente nosotros no lo estamos haciendo. Y realmente nosotros no lo estamos guardando. Porque si no lo estamos haciendo, Dios nos lo va a demandar. Porque si no lo estamos haciendo, vamos a ser condenados por nuestras palabras. Amén, hermanos. ¿Entendemos esto? Gloria sea al Señor. Entonces le voy a pedir que se ponga de pie para que oremos en esta mañana.